Buenos días, mi nombre es Jorge Orlando Cortés Torres y es un gusto para mí compartir con ustedes este ciclo de conferencias titulado Las pandemias siempre estarán presentes. En esta ocasión el capítulo A, dedicado a la influenza. En la selección del material de los 1.712 artículos científicos publicados en PubMed hasta agosto del 2020, con la palabra clave Spanish Flu, he seleccionado cuidadosamente la más pertinente para utilizar como argumento científico de esta conferencia, la he sintetizado, analizado y colocado en un formato sencillo y simple para compartirla con todos ustedes. El virus 1918, cuando la población estaba alrededor de unos 1.750 millones en todo el mundo, apareció esta pandemia en casi todos los lugares habitados de la Tierra, causando en el transcurso de un año enfermedades sintomáticas en aproximadamente un tercio de la población y con un porcentaje significativo evidente de personas infectadas asintomáticas o subclínicas. Aristóteles, el padre de la medicina moderna, describió el primer relato conocido de una enfermedad similar a la gripe en su libro de epidemias. Allí describe una infección anual recurrente del tracto respiratorio superior. Aunque este relato fue unos 400 años antes de Cristo, la primera pandemia de influenza documentada ocurrió en 1580, lo que resultó en una alta morbilidad. Hay un acuerdo por unanimidad que la primera pandemia de influenza documentada ocurrió en 1580. Sin embargo, los científicos actuales han afirmado que hasta que no se recuperen las secuencias de los virus de la influenza A anteriores a 1918, es poco probable que por razones epidemiológicas y biológicas el virus que expresa la pandemia H1HA con su virulencia inherente haya circulado ampliamente en humanos mucho antes de 1918. Esta pandemia, conocida ampliamente como la gripe española, que no comenzó en España, ha sido considerada como la madre de todas las pandemias y de ella se ha escrito y se ha especulado a través de muchos canales de información. Y esta sobrecarga de información conduce a la desinformación, confusión y dificultad para obtener una información válida. Los doctores Mores y Tombenberger del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Bethesda, Maryland, han sido científicos de alto nivel con una producción de conocimiento eh, bastante relevante que podemos apreciar a través de PubMed. Ellos catalogan esta enfermedad como la madre de todas las pandemias. Sin embargo, en este gráfico publicado por Tommenberger y Morris en la revisión de 2019, podemos apreciar con esta codificación de colores de subtipos de virus de influenza que no tomaron en cuenta la epidemia de 1889-1890, solo 29 años atrás. Y esta epidemia de influenza ha sido la mayor del siglo XIX y llegó a Europa en noviembre y diciembre de 1889. Por lo tanto, las pandemias relacionadas con influenza las he listado y las estudiaremos como pandemias de influenza de los últimos 130 años y no solo como gripe española. Es tan importante esta enfermedad
que en la crisis actual del COVID-19 ya la Organización Mundial de la Salud en marzo 17 presentó una muy breve descripción comparando las similitudes y diferencias de estas dos enfermedades. Además de eso, ustedes pueden encontrar en el CDC una conferencia muy buena publicada con respecto a estos 100 años de pandemia del virus pandémico 1918. Estas son las 6 pandemias que he revisado de los últimos 130 años que surgieron en el hemisferio norte en los meses de primavera y verano y que voy a desarrollar en esta conferencia. La pandemia 1, la epidemia rusa 1889, en segundo lugar, la gripe española de 1918, tercer lugar, la gripe asiática 1957, cuarto lugar, la gripe de Hong Kong 1968, quinto lugar, el resurgimiento 1977 y sexto lugar 2009, la gripe porcina. La pregunta es, ¿por qué ocurren las pandemias de influenza? Los investigadores han determinado que ocurren pandemias de influenza debido a grandes poblaciones, el incremento de la población mundial, las altas tasas de mutación de los virus, el reordenamiento genético y en raras ocasiones la recombinación. En este grado de madera de Pepin, el arte nos está mostrando un paciente molesto rodeado de políticos y médicos bailando, representando la corrupción, esqueletos tocando música comúnmente relacionados con la plaga, y prostitutas vestidas con ropas que hacen referencia a los antipiréticos comunes frecuentemente asociados con la sífilis. La pandemia de influenza de 1889 es la mayor pandemia del siglo XIX, llamada la epidemia rusa. Fue claramente el primer brote de influenza de verdadero alcance mundial completamente documentado. Cuatro características acompañan a esta enfermedad. Uno, que fue altamente fatal. Dos, que es la primera epidemia de la era de la bacteriología. Tres, que se originó en San Petersburgo. Y cuarto, que llegó a Europa desde el este de Asia hacia noviembre y diciembre de 1889. Una vez que llegó a Europa, se propagó a través de ella en tres oleadas consecutivas, 1889, 1890, 1891, y desde entonces aparece el término de ola, que se convierte en un término de uso común. Otra de las características de esta epidemia es que los primeros casos se reportaron en tres lugares independientes considerablemente alejados entre sí, como en Bucará en Asia Central, en Athabasca en Canadá y en Groenlandia. La epidemia fue documentada en los periódicos diarios, lo cual dio lugar a una nueva realidad. Se llamó la realidad mediática. Allí aparecieron los informes sobre la propagación de la epidemia de influenza rusa. Esta información influyó psicológicamente, de manera intencional o no, en el estado de ánimo y en la actitud de los lectores, así como en el comportamiento ante esta amenaza. Los cuatro aspectos relevantes, resumiendo, incluyen: primero, es el primer brote de influenza de verdadero alcance mundial completamente documentado. Segundo, los comentarios de los periódicos diarios iniciaron la época de la realidad mediática. Tercero,
Los primeros casos reportados se observaron en 3 lugares independientes ubicados considerablemente alejados entre sí, y cuarto, se introdujo el término de ola a raíz de que se propagó en 3 oleadas consecutivas. La gripe española ha sido descrita como el mayor holocausto médico de la historia. La mayoría de las personas que se presentaron con enfermedad clínica en la pandemia de 1918 tenían una gripa típica autolimitada, pero un número desproporcionado desarrolló una afectación de las vías respiratorias inferiores y murió como consecuencia de neumonía. El virus pandémico 1918 es una de las 4 pandemias que estamos revisando en este ciclo de conferencias por 4 razones. Primero, este virus sigue siendo una amenaza importante para la salud pública mundial. Segundo, no se limitó a 1918-1919, sino que se convirtió en un virus fundador, iniciando una nueva era pandémica. Tercero, al evolucionar a través de reordenamiento genético, es el responsable de millones de muertes mundiales durante y después de la pandemia. Y cuarto, incluso con el arsenal actual de antibióticos, vacunas de influenza, medicamentos antivirales, antibacterianos, tratamiento avanzado en cuidados intensivos e intervenciones no farmacéuticas, aún nos enfrentamos a una importante morbilidad y mortalidad por influenza. En esta línea de tiempo podemos apreciar y recordar y ubicar las 4 pandemias estudiadas para un entendimiento de futuras pandemias y de la pandemia actual: la viruela, la peste negra, la gripe española y las enfermedades por coronavirus. El virus fundador H1N1, al evolucionar a través de una serie de eventos de reordenamiento, fue el responsable de los millones de muertes en el mundo durante la pandemia y pospandemia, a través de una serie de cambios que ocurrieron en el siglo pasado en esta era pandémica. El incremento de la población en los últimos 100 años, después de la gripe española, con casi entre 50 y 100 millones de muertes, 2 guerras mundiales, mega desastres naturales, tsunami y pandemias subsiguientes, y a pesar de eso, ustedes pueden observar en esta línea negra el incremento de la población de los últimos 100 años. Similar a la pandemia de 1889, este virus pandémico 1918, los científicos mencionan que apareció en casi todos los lugares de la Tierra en un patrón de en todas partes a la vez, en lugar de lugar a lugar, sugiriendo que este virus pandémico posiblemente ya se había sembrado en todo el mundo. Retomando entonces lo que hemos mencionado, apareció en todos los lugares habitados de la Tierra, con enfermedad sintomática en aproximadamente un tercio de la población mundial, y la evidencia mostró que un porcentaje significativo se había infectado, pero que era asintomático y subclínico. Las infecciones de influenza letal están asociadas entonces con un alto riesgo, especialmente en lactantes menores de 1 año, en ancianos mayores de 65 años, en individuos con comorbilidades preexistentes
como enfermedades respiratorias crónicas, cardíacas, inmunodeficiencia y embarazo. Por lo tanto, la definición incluye cuatro aspectos. Uno, es una enfermedad aguda e infecciosa grave. Dos, es causada por el virus de la influenza A antigénicamente distinto dentro de una población. Tres, ocurre tanto estacionalmente como en proporciones epidémicas. Y cuarto, puede tener efectos devastadores en el mundo, en las redes de salud y en la economía. El virus pandémico de la influenza pertenece a la familia del Orthomyxoviridae, donde encontramos cuatro tipos, el A, B, C y D. El virus A son los únicos conocidos por causar pandemias a nivel mundial, además con riesgo significativo de infección zoonótica en cerdos, caballos, en mamíferos marinos, gatos, perros y aves, además de el cambio de hospedador en una generación de virus pandémicos. Los virus B y C solo infectan a humanos y causan la enfermedad respiratoria leve. Este virus de la gripe está envuelto con una membrana lipoproteica de hemaglutinina HA con 18 subtipos y de neuraminidasa NA con 11 subtipos, las cuales rodean la nucleocápside del RNA cementado de cadena simple. Estas dos proteínas de superficie son las responsables de las interacciones de la superficie del virón con la célula hospedadora. La unión del virus a las células epiteliales respiratorias, es decir, las células diana, están mediadas por la unión de la hemaglutinina, por la HA. Los subtipos son designados mediante la combinación de las cantidades de hemaglutinina y de neuraminidasa. Por ejemplo, la hemaglutinina del 1 al 18 y la neuraminidasa del N1 al N11. Por ejemplo, A H1N1 o A H3N2. La capacidad de un virus de la influenza A para infectar células de un nuevo huésped es una de las propiedades más importantes asociadas en este cambio de huésped. La unión viral a las células epiteliales respiratorias, es decir, las células diana, está mediada por la unión de la hemaglutinina a los glicanos receptores con ácidos siálicos. En estos sitios de unión muestran varias mutaciones virales que ocurren naturalmente. La región del dominio de unión al receptor HA se secuenció en 16 casos de autopsias fatales en 1918, revelando varias mutaciones virales naturales en personas que murieron entre mayo de 1918, en la era prepandémica, y febrero de 1919, después del pico de la pandemia. Estos sitios de unión mostraron varias mutaciones virales que ocurren naturalmente. La unión viral a las células epiteliales respiratorias, es decir, las células diana, está mediada por la unión de la hemaglutinina. Entonces, HA1 tiene un dominio funcional que se une al receptor de la célula huésped y HA2 es una subunidad importante que hace de mediador en la fusión del virus a la membrana de la célula del huésped. Por lo tanto, el virus de la influenza ingresa a la célula a través de la unión mediada por HA1 con el receptor celular,
seguida de la fusión del virus mediada por HA2 con la membrana celular y finalmente la invasión de estas células al huésped. Para comprender la replicación es importante el estudio bioquímico de membranas, donde la unión viral de las células epiteliales mediada por la hemaglutinina A es la responsable de la unión al receptor, que es el ácido oxálico en la superficie de la célula de fusión, que determina la penetración del genoma viral en la célula infectada. La neuraminidasa reconoce la misma molécula que la hemaglutinina, es decir, el ácido oxálico de la membrana celular, y su papel es ayudar al virus a dejar la célula invadida. Los cambios estructurales mínimos pueden ocurrir en estas proteínas de superficie y por lo tanto la protección inmune del huésped, es decir, una protección adquirida a través de infecciones o de inmunizaciones previas, ya no será efectivo contra el virus invasor. Los virus de la gripe aviar A que expresan hemaglutinina HA subtipo H1, que son similares a los que existían en 1918, todavía circulan en la actualidad. De este modo, el virus aviar H1 es presumiblemente capaz de resurgir como un componente genético de un futuro virus pandémico. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Los invito a continuar en este ciclo de conferencias titulado Las pandemias siempre estarán presentes. El capítulo B, continuación del virus de la influenza. Muchas gracias.